Bienvenidos a Palabras de Honor, el programa que hacemos con Prudencio Bustos Argañarás, que hoy no está presente en el piso porque está en España, se ha ido a Europa porque lo han nombrado miembro correspondiente de la Real Academia Madritense, pero sí va a estar con una editorial, y yo, quien les habla, Eduardo Ibáñez Padilla. El programa de hoy es un programa especial. Como me interesa hablar de los medios de comunicación, hemos invitado al dueño de la mañana televisiva de Córdoba de hace muchísimos años. Estoy hablando de Aldo el Lagarto Guisardi. Con él vamos a tener una entrevista, luego se va a incorporar al programa el ingeniero Lorenzo Samper. Vamos a hacer una suerte de pequeño teatro leído de 9 minutos, donde vamos a tener un diálogo entre el cura Brochero, que lo beatifican este año, y Miguel Juárez Selman, su compañero en la universidad. Y luego lo voy a entrevistar al ingeniero Lorenzo Samper. De manera tal que creo que vamos a tener un programa movido e interesante. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Hoy quisiera hablarles de la historia del dique San Roque. Ese dique que todos conocemos, que tenemos aquí muy cerca, aguas arriba del Suquía, y al cual le debemos que Córdoba ha llegado a ser lo que fue, lo que es, porque de otra manera su aporte de agua potable habría sido insuficiente y Córdoba no podría haberse desarrollado como se desarrolló. Situémonos a fines del siglo XIX. La generación del 80 había producido un cambio extraordinario en el país. El desarrollo que se había producido en todas las áreas era realmente portentoso y el país se había situado entre los más importantes del mundo. Millones de inmigrantes llegaban aquí a trabajar, había trabajo para todos y todo el mundo prosperaba con su propio esfuerzo sin necesidad de que el Estado lo estuviera auxiliando. Uno de los hombres más importantes de esa generación fue el doctor Miguel Juárez Selman, cordobés, fue gobernador de Córdoba y luego presidente de la República. Cuando era gobernador, lanzó la idea de la construcción de un dique para poder regular las aguas del Suquía. La obra se proyectó en la gobernación de él, pero comenzó a ejecutarse en el año 1989, cuando él ya era presidente de la Nación. Se construyó el dique San Roque bajo un proyecto del ingeniero Carlos Casafús, que fue además el director de obra, y el doctor e ingeniero Juan Viale Macé fue el contratista que llevó adelante la construcción. En el año 1991, exactamente el 9 de septiembre de ese año, se inauguró el dique San Roque con su dique complementario, el dique de Malpaso, los dos canales, los canales mayores, norte y sur, que son diseño de Cronfus, y los canales, todo el sistema de canales menores para el riego. Realmente la obra era portentosa, extraordinaria. Es el primer dique de esa magnitud, me refiero, construido en Sudamérica y era en ese momento el más grande del mundo. Para Córdoba fue realmente providencial porque la proveyó de energía eléctrica, de riego y de agua potable.
Y esto último posiblemente sea lo más importante de todo. Ustedes saben que el ser humano no puede sobrevivir sin agua potable, de manera que una ciudad que no puede proveer agua potable a sus habitantes es una ciudad condenada a su desaparición. Córdoba es muy pobre en aguas superficiales. Fíjense que en toda la provincia la suma de todas las aguas superficiales, ríos, arroyos, etcétera, no llega a un módulo anual de 100 metros cúbicos por segundo. Y en la mayor parte está en los cauces de los ríos tercero y cuarto. De manera que embalsar el agua de los ríos más importantes era fundamental y esta generación lo llevó adelante. Pero resulta que cuando el dique se inauguró, les reitero, en 1991, Juárez Celman no estaba ya en el gobierno, había dejado de ser presidente, había renunciado el año anterior. Y había renunciado como consecuencia de la revolución de 1890. Una revolución porteña, salieron a la calle, ya se fue el burrito cordobés, ese era el cántico que los porteños entonaban. La revolución como tal fracasó, pero la situación llegó a tal magnitud que Juárez estimó conveniente renunciar y se hizo cargo su vicepresidente, que era Carlos Pellegrini. El dique ya se terminaría, como le digo, el año siguiente, había costado 775.000 pesos nacionales que pagó Córdoba sin ayuda de la nación ni de nadie. La construcción del dique había revolucionado los estilos y las formas constructivas de la época, porque hasta entonces una construcción de esta naturaleza se hacía con portland inglés que se importaba, desde Inglaterra obviamente. El doctor Viale Mace pudo demostrar que la cal hidráulica de las sierras de Córdoba era tanto o más eficiente que el portland y que no era necesario importar portland inglés con un costo altísimo. Esto abarató enormemente la construcción de grandes obras y sobre todo de obras hidráulicas. Pero además de esto, la obra se hizo con un presupuesto bastante reducido y esto cayó muy mal en Buenos Aires. Buenos Aires no le gustó esto porque detrás de esto venía un proyecto del doctor Juárez Celman también, que era sobre la base de un proyecto de ingeniería que había desarrollado el ingeniero Huergo, Luis Huergo. Huergo había hecho un proyecto de construcción de un canal navegable que partía del Suquía, se unía a las aguas del río Segundo, luego del Tercero y desembocaba en el Paraná. ¿Se acuerdan ustedes que en algunas ediciones anteriores yo les conté cómo don Jerónimo Luis de Cabrera, 2 meses después de fundar Córdoba, estaba fundando el puerto de San Luis de Córdoba y después un puerto más en Coronda, sobre el Paraná? Bueno, este proyecto de hacer que Córdoba tuviera salida al Atlántico estaba siempre presente en los estadistas cordobeses. Y así como Juárez Celman quería hacer el canal Huergo, ya habían intentado hacer navegable el Tercero el gran gobernador que fue el Marqués de Sobremonte y el general Juan Bautista Bustos. No lo lograron, tampoco lo logró Juárez Celman. La Revolución del 90 dio por tierra con esto y el diario La Nación de Buenos Aires inició una campaña feroz en contra del canal, le llamaba el Canal del Infiernillo. Acá los intereses ingleses, que eran muy fuertes en la Argentina, se veían modificados, se veían molestados. Por un lado, la sustitución de la importación del portland, y por el otro lado, la construcción del canal significaba que el transporte del grano y la producción agropecuaria en general al puerto, los puertos de Rosario y Buenos Aires, se abarataba a la tercia parte, porque una tercera parte cuesta el traslado por agua que el traslado en tren. Entonces, el ferrocarril, que estaba en manos de los ingleses, se iba a ver afectado severamente por esta competencia con la cual no podía realmente subsistir. Se generó entonces una especie de fanatismo antijuarista, una persecución brutal. La obra quiso volver a hacerse, el doctor Tristán Almada, siendo diputado, lo presentó de nuevo y lo hizo aprobar en 1897 e incluso se hizo un convenio con la provincia de Santa Fe. El gobernador Cárcano en 1927 también lo impulsó, la Revolución del 30 también lo hizo fracasar. Y el dique, que era un poco el símbolo del juarismo, es decir, la insignia, quizás la obra más emblemática, sufrió todo tipo de invectivas.
La provincia denunció penalmente a Casafud y a Viale Macé por haber estafado a la provincia en la construcción y lamentablemente fueron presos y procesados. En esa época la justicia era rápida, eficiente y justa. Y el doctor Antenor de la Vega, el juez, lo sobreselló, no solo lo sobreselló y los absolvió de toda culpa, sino que en su sentencia del 10 de noviembre de 1892, dijo textualmente que al doctor Viale Macé no le ha guiado el espíritu de lucro y ha servido a la provincia con verdadero celo, abnegación y sacrificio. Poco después el Tribunal Superior de Justicia confirmó el fallo con la unanimidad de los votos de sus vocales Pedro Bosques de Novoa, Tristán Bustos y Néstor Escalante. Fíjense ustedes que, por supuesto, por la crisis del 90, Viale Macé y Casafús fueron a la quiebra, se fundieron, quedaron pobres, después de haber hecho este enorme sacrificio. Cuando esta denuncia comenzó a correr, el Gobierno Nacional mandó a un tal Federico Stavelius, un ingeniero Federico Stavelius, de quien se supo después que su título era falso. Hizo, por supuesto, una descripción totalmente terrible de lo que iba a ocurrir con el dique, según él, tenía rajaduras y en cualquier momento podría romperse. Hubo una noche, incluso en 1895, en que se hizo una alarma que el dique ya se rompía y la gente salió desesperada a las partes altas de la ciudad. Nunca ocurrió. Y en 1939, cuando en el gobierno de Sabatini se construye el nuevo paredón, ni con dinamita pudo voltearse el anterior, y cuando bajan las aguas del lago, no es el caso de ahora, ustedes habrán visto seguramente que vuelve a aparecer la muralla del viejo dique, que tuvieron que hacerle hueco para que el agua pasara porque no se pudo demoler. Por eso entonces todavía está el dique ahí como un símbolo de esa obra y de esa generación, y uno trata de recordar las palabras que dijo el defensor de Viale Macé, el doctor Gaspar Ferrer. Puede pues Córdoba dormir tranquila al pie de su bella sierra, segura de que el coloso que guarda en sus entrañas, lejos de ser un peligro a su existencia, es un baluarte avanzado de su seguridad y el inagotable manantial de su riqueza. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Si ustedes hicieran una encuesta de opinión y preguntaran a los ciudadanos de Córdoba quiénes son las 10 personas más conocidas de Córdoba, 2 de ellas en todas las encuestas serían Mario Pereira y Aldo el Lagarto Guisardi. Uno el dueño de la Mañana Radial de Córdoba y el otro el dueño de la televisión matutina de Córdoba, como es el caso de Aldo. Yo lo he invitado al Lagarto porque me interesa mucho el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son la boca de salida de la opinión pública, que es el cuarto poder.
La historia personal de Aldo es coincidente con la historia personal de la evolución de los medios en Córdoba. No porque él sea viejo, sino porque es antiguo. De manera tal que por eso lo hemos invitado. Muchas gracias, Aldo, por venir. No, gracias a vos por invitarme. Sabemos que vos estás muy ocupado, pero has tenido la generosidad de hacerte un tiempito y venir al programa. Bueno, muchas gracias. Antes de hacerte la primera pregunta, no puedo dejar de preguntarte por qué te dicen lagarto. Bueno, ya que me trataste de antiguo, seguramente vos recordarás a un profesor de filosofía que se llamaba José Manuel Gonzalo Casas. Pero claro que sí. Bueno, don José Manuel era profesor mío de filosofía, entonces tenía con él clase a las 2 de la tarde. Y yo comía en el comedor universitario. Y bueno, era época de asambleas y de insurgencia y de un montón y de efervescencia en el comedor universitario, y siempre llegábamos tarde, a 2:15, 2:10, y yo entraba y siempre se generaba algún poquito de ruido. Entonces, una vez, don José dijo, ya viene como los lagartos a hacer ruido a la siesta, o a molestar a la siesta, una cosa así. Hasta que pasó 2 o 3 veces y ya un compañero dijo, ya viene este lagarto, y ahí quedó. Bueno, Aldo, yo quiero que hagas un raconto breve, porque tenemos varios temas, de tu carrera en los medios de comunicación. Imposible que sea breve, porque llevo más de 40 años trabajando en los medios. Pero bueno, mi primer trabajo, empiezo por lo profesional, para dejar de lado, para ser más corto. Mi primer trabajo profesional fue en Rosario, en LT2. Después tuve un tiempo haciendo suplencias en LB2 aquí en Córdoba, cuando volví nuevamente a Córdoba. Fui a Bariloche, estuve en LU8 un año, 2 años, 2 años. Volví a Córdoba, me presenté en un concurso de LB3, en aquella época era LB3, y gané ese concurso y paralelamente Percy Llanos me ofrece ir a la universidad, así que dejé el concurso y me fui a trabajar a la universidad, eso fue en el 75, y ahí quedé en universidad hasta el 86, que fui despedido amablemente, me invitaron a retirarme, cosa que yo acepté. El maestro Percy Llanos. El maestro Percy Llanos, digamos, el gran recuerdo de la radio estética de Córdoba. No hubo otro igual, ni lo habrá. Universidad dejó de ser universidad cuando se fue Percy Llanos, que dicho sea de paso, está atravesando un momento difícil ahora en España y ojalá que se reponga. Después, en radio y televisión transité por distintos lugares, en Canal 10 hicimos varios ciclos, yo participé del ciclo Telemanías, Buenas Tardes y Yesterday, hice el Lagarto Show, un poco después continuamos con el Lagarto Show en Canal 12, paralelamente al Lagarto Show nace el Show de la Mañana, y radio hice hasta el 2007, que estuve en Mitre un tiempo muy corto. ¿Cuántos años de Lagarto Show tenés contando todo? No, el Lagarto Show fueron 15 años, 15 años seguidos de Lagarto Show. Lleva 11 el Show de la Mañana. Yo de televisión sin parar tengo 29 años, sin parar ni un año. Ahora tengo que hacerte una pregunta, Aldo, para que la gente entienda con quién estoy hablando. Bueno. ¿Cuántos premios Martín Fierro tenés vos? 14. ¿Y cómo puede tener un programa de Córdoba 14 premios Martín Fierro? Bueno, pero hay premios que son personales y hay premios que son grupales, hay premios al programa y hay premios a mi persona, si yo tengo en la radio y en la televisión, no te olvides que son muchos años. Yo dejé de participar en el Martín Fierro en el 2004, 2005, me retiré y no quise participar más. Ahora, ¿vos sos consciente, Aldo, de que hay ciertas personas en los medios, tanto radio como televisión, que terminan participando del grupo de afectos personal de los oyentes o de los televidentes? Y soy consciente porque lo siento todos los días. Es el mejor premio que uno puede tener. Yo disfruto de mi vida en libertad. Es decir, yo ando en la calle, voy al supermercado, voy a cualquier lado y disfruto del saludo de la gente porque es el mejor premio. Yo he trabajado toda mi vida para lograr el reconocimiento y cuando lo tengo lo disfruto. Y por supuesto que me hace muy bien y soy consciente de eso. ¿Qué diferencia hay entre un locutor, un conductor, un periodista y un formador de opinión, si crees que hay diferencia, Aldo? En la práctica no la hay. No la hay. En la práctica no la hay. Antes sí lo había porque había algunos encasillamientos un tanto
burocráticos de la cosa. Pero hoy en la práctica no, porque todo el mundo conduce un programa, el que conduce el programa opina, a excepción de aquellos que eligen programas musicales, que también se opina con eso. Pero creo que ya no se puede distinguir entre periodista, locutor, animador, ya son cosas muy finitas las diferencias. ¿Hasta dónde alcanza tu participación en el medio de comunicación para que la gente de alguna manera compre un poco la forma de pensar tuya? No el mensaje directo que estás dando, sino la forma de pensar. No sé si me explico. Sí, te entiendo, pero no hago no lo tengo eso como meta, que compren mi pensamiento, porque yo no me pongo en un púlpito, ni tampoco soy el dueño de la verdad. Yo creo que la verdad la construimos entre todos. Doy mi opinión y siempre aclaro que es mi punto de vista, que no necesariamente es la verdad, inclusive hasta puedo estar muy equivocado. Lo que sí trato es de que la gente entienda mi lenguaje y que entienda lo que yo pienso, para que me pongan en el lugar que quieran, pero que se entienda lo que yo pienso. Y para lograr eso hablo el lenguaje de la gente. Bueno, eso es lo que te quería decir, Lagarto. Vos primero sos un tipo con muy buen humor, sí, muy optimista. Transmitís, sí, vos y tu equipo, porque vos primero has formado un equipo, ¿cierto? Segundo, sos un tipo optimista, que transmite el optimismo. Tercero, transmitís de alguna manera la ideología del esfuerzo. Vos has triunfado porque te has esforzado. Y cuarto, sos un tipo llano y sencillo, que la gente de alguna manera lo puede identificar como uno cualquiera de los que están caminando por la peatonal en ese momento. ¿Vos sos consciente de eso? Sí, por supuesto, pero porque nunca me he creído ni he tomado este trabajo como una cosa distinta a cualquier otro trabajo. La diferencia que tiene mi trabajo, a diferencia del resto, es que en mi trabajo se ve. Es decir, a lo mejor a un empleado de Forja o de la ICA no ven cuando está con el torno. En mi caso me ven, pero no ha dejado nunca de ser mi trabajo. Y yo me levanto a las 5:30 de la mañana, tengo las mismas vacaciones que cualquiera, sufro de la misma manera, me hace frío igual, es decir, no hay nada que me diferencie. ¿Te pones nervioso para entrar? Sí, por supuesto, me preocupa ir a trabajar. Yo voy desde mi casa hasta el trabajo pienso el día anterior, me preocupa trabajar porque yo vivo de mi éxito. Si mi programa no funciona, yo no como. Yo soy independiente, no soy empleado. Mi programa se produce para que sea exitoso porque es la única manera que yo pueda vivir, que pueda ganar dinero. Entonces me preocupa eso. Vos sos el dueño de tu programa. Soy el dueño, yo, y tengo obviamente un equipo de gente que trabaja allí, yo y tengo una socia que somos los dos dueños del programa. Yo me ocupo de lo que sale afuera y él se ocupa de lo que está adentro. Y bueno, si nos va mal, no cobro el sueldo. A diferencia, a lo mejor, otros periodistas pueden tener la suerte de que si les va mal no pasa nada porque la empresa les paga, pero yo tengo ese condicionante. Bueno, hablemos de los medios un poquito. ¿Cómo no? En los últimos años, el gobierno de turno compró una serie de medios. Sí. Esos medios que tenían los ratings más altos en ese momento, sí, empezaron a bajar de rating. Sí. Es decir, el medio no es la infraestructura, el medio es el mensaje que se da. Bueno, yo creo que se ha dado la teoría inversa de McLuhan. Antes McLuhan decía que el mensaje era el medio. Ahora el comunicador es el medio. El comunicador. Yo creo que el gran error de la política es meterse en los medios, meterse en un negocio que no conocen, porque no hay un solo medio que haya sido cooptado por la política que haya sido exitoso. Ninguno, en la historia, absolutamente ninguno. Que haya sido tomado por el gobierno, por la política diría que casi todos tienen algún toquecito. Pero el gran error del gobierno ha sido comprar los medios sin haber pensado antes que había que hacer un producto. Porque la gente no escucha la radio, escucha lo que está dentro de la radio. Y lo que está dentro de la radio, de la televisión, la hace gente. Y si vos no tenés esa gente que tiene ese feedback, ese feeling, ese carisma que lo acerca a la gente, no funciona. Vos podés hacer el programa más costoso, pero si no está ese detalle fino, no funciona. Por eso esos comunicadores que echaron estos medios y se fueron a otra radio, se llevaron la audiencia. Obviamente, se llevaron la audiencia. Así va a pasar siempre. Bueno, quiero entrar, sin perjuicio después volver a estos temas, porque hay un tema que quiero tratar contigo,
que es la pauta oficial. Sí. Pero como vos sos productor también, Sí. pido que dejes de lado tu casaca de productor Sí. y me contestes nada más con tu casaca de hombre de los medios. Sí. La pauta oficial, es decir, que el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, gaste plata para propaganda. ¿Está bien visto? ¿Vos creés que debe ser? ¿Vos creés que en un país donde tenemos el déficit que tenemos y salimos a pedir millones de dólares afuera, el Estado puede estar gastando en propaganda estatal? ¿Cómo ves vos el tema? Yo te puedo hablar libremente de eso porque mi primer, ni segundo, ni tercer cliente son el Estado. Son clientes privados. Más aún, yo podría vivir y he vivido sin el Estado como cliente. Así que yo puedo hablar libremente. Y creo que el Estado debe utilizar la publicidad oficial como lo ordena la Constitución para difundir las obras de gobierno. Ahora hay un detalle. Esa difusión publicitaria debiera ser distribuida por profesionales, debiera ser equitativa y proporcional de acuerdo al nivel de audiencia de cada uno de los medios, porque si nosotros decimos que difundimos o utilizamos la publicidad para difundir obras de gobierno, la publicidad debe estar destinada a los medios que tienen mayor llegada o de manera proporcional. Es decir, que no se debe utilizar la publicidad para comprar y mantener medios, sino que se debe usar como una herramienta lógica, manejada por técnicos, para eso existen técnicos en pautado publicitario y de una manera medida. Yo acuerdo con vos que de pronto las cifras que por ahí se conocen son una locura exorbitante. Debiera ser una distribución publicitaria lógica, como la que paga cualquier anunciante. A lo mejor hasta debiera regularse por ley. Debiera haber un monto específico. Los gobiernos necesitan comunicar cosas. Los canales oficiales nadie le da bolilla, nadie los ve porque son aburridos, porque no tienen feeling, enganche con la gente. Pero sostengo que debiera regularse la publicidad. Claro, porque además hay otro fenómeno, ¿cierto? Si el Estado tiene una pauta muy importante, además puede hacer crecer de la nada un canal o a una radio, como ha ocurrido, ¿cierto? Programas que no tienen rating, que si fueran empresas privadas se fundirían. Lo que vos explicabas de tu programa, si no tengo éxito, no como tienen la pauta oficial, han podido estar muchos años en el aire sin el rating, porque el cheque venía todos los meses. Claro, pero yo digo que injustamente, porque si vos le das publicidad a alguien que te da una contraprestación, bueno, lo podés aceptar. Es decir, yo le compro publicidad a un canal porque ese canal me permite llegar a cierta determinada cantidad de gente. Ahora, si yo le doy publicidad y no me permite llegar a nadie, ahí estoy cometiendo una estafa. Claro, exactamente. Yo creo que por eso digo, insisto, no hay en los medios de comunicación ningún técnico que trabaje de esa manera, que diga, el punto de rating vale tanto. Aquel tiene 10, le doy por el equivalente a 10. Este tiene 1, le doy por 1 y así sucesivamente. Pero me parece que debe haber una ley marco que diga, del presupuesto solo se puede gastar cierta y determinada cantidad de dinero en difusión publicitaria, en obras de gobierno. Y de esa forma se haría una selección natural donde los más eficientes serían beneficiados y aquellos que no sirven serían de alguna manera dejados de lado. Hay becados del Estado, obviamente, por compromisos, por amistades, por lo que sea. Y eso es lo que lo hace después injusto. Bueno, Aldo, te agradezco mucho, nos queda un minuto. Sí. Me gustaría hablar ahora con el empresario. Sí. Estamos en un nuevo país. ¿Cómo avecinas vos los vientos que están soplando o que crees que pueden empezar a soplar? Los que pueden empezar a soplar, no sé, los de ahora no son buenos. No son buenos. No son buenos para la actividad publicitaria, no son buenos, son complicados, hay retracción, la inversión se achica. Espero que lo que venga sea bueno. La verdad que no podría darte un pronóstico de eso, solamente un deseo. Espero que se mejore. Lo que hoy tenemos aparentemente no es bueno, hasta hoy. A lo mejor mañana, y ojalá sea así, cambie. Ahora, ¿vos sos optimista, sos pesimista o estás a la expectativa? No, yo soy siempre optimista, absolutamente optimista, si no, no estaría acá. ¿Eso por qué sos siempre optimista? ¿Porque es una cosa genética que traes de nacimiento? No, porque tengo una visión positiva de la vida. Uno ha tenido la posibilidad de vivir
¿Y por qué va a desaprovechar esa oportunidad de vivir? Bueno, y dentro de esa oportunidad de vivir está la oportunidad de crecer. Y si uno tiene la oportunidad de crecer, ¿por qué no lo va a hacer? ¿Por qué va a ser negativo encontrarse con un problema? Bueno, un problema es solo un problema, busquemos la solución. De cada problema generalmente salen cosas buenas o nacen cosas nuevas o aprendizaje o lo que sea. Yo vivo la vida sin dramatismo, sin dramatizarla. Si tengo un problema, bueno, me siento un rato a ver si hay solución y si no hay, bueno, veremos. ¿Vos has disfrutado de la vida que has tenido? Sí, totalmente, y la sigo disfrutando. Si tuvieras que volver, si viniera un hada y te diría, puede volver a vivir la vida que vivió. Hago todas las cosas, inclusive los errores. ¿Vos sabés que la mayoría de la gente contesta al revés? ¿Ah, sí? Sí, la mayoría de la gente dice cambiaría muchísimo. No, yo hasta los errores haría porque yo he disfrutado mucho la vida, me ha tocado vivir, he laburado mucho, eso sí. A lo mejor podría corregir, dormir un ratito más, pero he laburado mucho, pero he disfrutado mucho, me ha dado muchas satisfacciones. Bueno, Aldo, te agradezco muchísimo, sé del esfuerzo para vos que no tienes agenda y has hecho un lugarcito, has jerarquizado nuestro programa. Pero no me pongas tampoco ahí, me has puesto en un lugar que no me corresponde. De manera tal que esta es tu casa para cuando vos siempre quieras visitar. Bueno, qué lástima que no estuvo Prudencio, así discutíamos un rato de política. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Hoy empezamos una nueva modalidad que es el teatro leído. El teatro leído es extraordinario porque tiene varias posibilidades buenas. ¿Saben cuál es la principal? El teatro leído, igual que el radioteatro, trabaja con la imaginación. Uno en el teatro normal de escenario o en la película ve lo que ve. En el teatro leído ve en su imaginación lo que imagina. De manera que cada espectador oyente le está agregando sus vivencias personales. Como hoy empezamos, entonces he elegido dos lectores, porque no llamo actores, porque acá no hay que actuar, sino que hay que leer con entonación, dos actores superlativos. Aldo Lagarto Guisardi, que tiene 14 premios importantes en la televisión. Pero no por leer, Y lo he elegido por su voz, porque vos sos locutor también. Soy Aldo. locutor, primero, más que nada. Por su voz que la ha amoldado. Y el ingeniero Lorenzo Samper, que lo he elegido por la capacidad que tiene para manifestar sus sentimientos. La semana pasada en el Teatro del Libertador, 1 hora a teatro lleno, Lorenzo, has hablado con Horacio Sanguinetti y has maravillado a la audiencia. De manera tal que empezamos con este teatro, que es un breve diálogo entre el cura Gaucho, que este año va a ser canonizado, y su compañero de estudios en la facultad, Miguel Juárez Selman. Aldo va a ser el relator
Lorenzo va a ser Miguel Juárez Selman, que llegó hasta presidente, y yo voy a ser el cura Gaucho, que llegó hasta santo. La siguiente plática no está basada en documentación o referencia alguna. Simplemente el autor ha imaginado una conversación que a modo de coloquio informal define dos enfoques aparentemente antagónicos que persiguen un mismo objetivo. Más se beneficia a la gente llegando desde arriba, Josefo. Más se beneficia al prójimo actuando desde adentro, Miguelo. Dichas frases reflejaban la esencia de una discusión que mantuvieron Miguel Juárez Selman y José Gabriel Brochero durante su paso por los claustros. El primero, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, luego abogado, diputado, gobernador, senador y presidente de la República. El segundo, pupilo en el Seminario Mayor de Córdoba, donde cursaba estudios sacerdotales, luego presbítero, cura párroco, pastor de almas y hombre santo. Ambos condiscípulos de la Casa de Trejo en las asignaturas de filosofía, por lo que trabaron una entrañable amistad que duró toda la vida. Lo fundamental es instaurar un sistema que mejore la calidad de vida de la población. Lo primordial es ayudar a quien lo necesita en el momento que tiene la necesidad. No te regalaré pescado, te voy a enseñar a pescar. Dile eso a una viuda que no puede alimentar a sus hijos. El diálogo transcurría durante una calurosa siesta de marzo a la sombra de las galerías universitarias, mientras esperaban ser llamados para rendir la última materia que ambos amigos cursaron en común. Mucho más importante que dar un vaso de leche a un desnutrido es generar las condiciones para que todos tengan acceso al trabajo digno que les permita adquirir su propio alimento. ¿Y qué hacemos mientras tanto, Miguel, durante el tiempo necesario para que tal utopía se convierta en realidad? Ayudarlos, por cierto, pero conscientes que dicho lapso se acortará con planes de gobierno y no con beneficencia pública. ¿Está priorizando la eficiencia a la caridad, doctor? Estoy poniendo cada cosa en su lugar, presbítero. ¿Acaso un estadista no puede ser magnánimo? Un gobernante tiene que ser justo, José Gabriel. ¿No puede entonces ir un poquito más allá? Si ir más allá con unos significa quedarse más acá con otros, no. Explícate. El subsidio o subvención debe darse a quienes no pueden competir en un escenario de libre competencia. Pero si se otorga masivamente por favoritismo o complacencia, se es injusto con quienes no lo reciben. Prefiero exagerar a retasear una ayuda. Entonces, hazlo con tu propio peculio y no con los bienes de la comunidad. ¿Acaso la comunidad no debe velar por el bienestar de su conjunto? La búsqueda del bien general no debe hacerse con el corazón, sino con la razón. Pero no a costa de ignorar los casos particulares. Nadie te pide que lo hagas. Serás buen párroco, pero no te postules para gobernante. Por eso estudio la palabra de Dios. Por eso estudio las leyes de los hombres. Por eso quiero ser sacerdote. Por eso actuar en política. Mi intención es ayudar a los que menos tienen. Deseo trabajar para que nadie necesite ser ayudado. Quiero que el mensaje evangélico cambie el mundo. Quiero que el esfuerzo propio genere el desarrollo. ¿Estás sopesando fe con razón? ¿Acaso soy yo quien las enfrenta? ¿Quién sino? 4 tremendas circunstancias. A saber, primero, algunos exégetas. Las Sagradas Escrituras, como todo texto antiguo, debe ser interpretado por expertos. Esto es tan válido para el Génesis como para el poema del mío Cid. Segundo, el poder temporal de la Iglesia, más parecido al Imperio Romano, que a las comunidades cristianas de los primeros siglos. Toda institución requiere de una infraestructura para funcionar. La Iglesia Católica necesita templos, conventos, escuelas, hospitales, imprentas, medios de comunicación y recursos financieros para hacer el inmenso bien que hace. Tercero,
y aquí muestro la baza ganadora, la Inquisición. Los hechos históricos deben ser analizados en su contexto. A nadie se le ocurriría criticar a Aristóteles por tener esclavos. Con el mismo criterio, hay que entender que la aberrante práctica de tortura de la Inquisición era moneda corriente también en los tribunales civiles de la época. Acto seguido, el futuro abogado lanzó la siguiente argumentación con la misma determinación que un duelista tira la estocada mortal. Cuarto, el conflicto entre el magisterio de la Iglesia y la libertad de pensamiento. El hombre de Dios acusó la cometida, guardó silencio un minuto y cuando abrió su boca para argumentar, salió del aula un celador de la cátedra que exclamó con parsimoniosa voz: «Juárez, su turno para dar examen». Miguel acudió al llamado del profesor titular y José quedóse súbitamente sin interlocutor a quien replicar. Y fue entonces que el futuro cura gaucho, solo en la centenaria galería, recitó a media voz, no para contestar la pregunta de su compañero ya ausente, sino para dar respuesta a su propia incertidumbre permanente, el siguiente poema. Creo yo, aunque no entienda, o debo para creer tener antes que entender y aceptar lo que comprenda. O creo porque es absurdo, ya si que absurdo no fuera, bastaría que entendiera cualquier pensamiento burdo. Mas debe mi corazón resignar aquello que me obliga a creer mi fe a expensas de la razón, y para yo responder dudas de tanto tenor, priorizo siempre el amor a razonar o creer. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Gracias, Aldo. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bueno, Lorenzo, Prudencio al irse dijo que al día siguiente eran los 400 años, una coincidencia, de Shakespeare y de Cervantes. Lamentablemente Prudencio no está acá porque enriquecería el diálogo. Yo te he pedido que tengamos esta charla, Lorenzo, porque quiero explicarle al público, si bien Lorenzo es ingeniero agrimensor, es decir, trabaja más el hemisferio izquierdo, que es el analítico, en temas de arte, porque es un gestor de arte, así pusimos en la consola, gestor de arte, es una persona que se ha dedicado a difundir el arte en todas sus manifestaciones, tiene una capacidad sensitiva especial. A mí me gustaría que hagas algún comentario sobre este acontecimiento
tanto de El Manco de Lepanto como del escritor inglés, y luego seguiremos charlando. ¿Cómo no? Bueno, primero en el mundo entero, el 23 de abril se celebra el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare y Cervantes. Pero debo advertir que la leyenda dice que no coincidiría el mismo día. En el mundo entero ya se ha aceptado que el 23 de abril es el Día del Libro en homenaje a la muerte de Cervantes. El Día Universal o Mundial del Libro. Mundial del Libro, en todas partes del mundo. Porque murieron Shakespeare y Cervantes, el más grande genio de la literatura inglesa, que hace Shakespeare, y Miguel de Cervantes Saavedra, otro genio de habla hispana. Es una casualidad tremenda. Y muchos objetaron porque dijeron, hoy se da por sentado que así es, que el calendario gregoriano que tenía el mundo cristiano no era el mundo, no era el calendario que aceptaban los ingleses. Como siempre, como dije los otros días, cuando me entrevistaron en Canal 8, les dije, sí, los ingleses siempre, ellos manejan por la izquierda, cuando los demás manejan por la derecha, no se incorporan a la Comunidad Europea, siempre son distintos. Ellos dicen al revés, que los distintos son los otros. Sí, así es. Y ellos quieren incorporar, como lo incorporaron a Händel, por ejemplo, el músico inglés. No es inglés, era alemán. Igual que siempre dicen los grandes ingleses, Bernard Shaw, Oscar Wilde, James Joyce, eran irlandeses, los tres. Y hasta Arthur Conan Doyle era escocés, no era inglés, pero todos ellos son británicos, de acuerdo, pero no son ingleses. Pero no importa eso. Lo importantísimo es destacar que se haya fijado un día para el libro. El libro, la lectura. Hoy en día tan decadente, lamentablemente, a pesar de que Argentina figura entre los 20 países que más lectores tiene, tengo mis dudas, pero cuando va a las ferias del libro se siente un poco reconfortado. Pero sé que en otros países la lectura es algo obligatorio. Y un pueblo que no lee está condenado al fracaso. Ah, sí, pero... A elegir los peores conductores. Bueno, volviendo nuevamente al 23 de abril, la importancia de la muerte del gran Shakespeare, autor de Hamlet, Macbeth, El Rey Lear, Romeo y Julieta, son obras, Otelo, son obras formidables, y donde muchos se dicen, ¿cómo puede ser que un tendero de Stratford-on-Avon, donde nació, haya pasado a conocer las intimidades de la monarquía, como las conocía él? No, y el manejo de las personalidades. Y el manejo de las personalidades, como yo dije, los dioses y demonios que encierran cada uno, donde se envenenan, se matan. Ubicate en Hamlet, que matan al padre y se casa con la madre, el cuñado, es un horror. Pero, y en todas las obras, Macbeth ni te cuento. Y la riqueza idiomática. Y la riqueza idiomática. De vez en cuando hay algo de Shakespeare, como La Tempestad, por ejemplo, que decir, bueno, tiene un final lindo, son hadas, en un lugar idílico, bucólico, una maravilla. Pero en general la obra. Y el gran Cervantes. Pero antes de pasar a Cervantes, permíteme un comentario. Sí. Vos sabés que el primer paso evolutivo de Homo, del género Homo, fue pasar de recolector a cazador. Así es. Y ese paso lo consiguió el hombre, porque ahí se convierte en hombre, porque adquiere el idioma. El idioma no es solo la capacidad de comunicarse que necesitaron para poder cazar presas grandes, sino que la idea, que es una cosa vaga y difusa, se corporiza y se encuadra en límites precisos cuando se convierte en palabra y aparece el idioma. Y la corporización del idioma, obviamente, es el libro. Así es. Y hoy en día, muchos dicen que los jóvenes de ahora manejan apenas 250 o 300 palabras, con la riqueza del idioma español. No se puede concebir. ¿Por qué? Porque, bueno, la tecnología ha dejado de lado esa parte fundamental que es la lectura. Los chicos están entusiasmados todo el día con los celulares, con las tablets, con las computadoras, viendo juegos, haciendo juegos de muerte, muchos de ellos, la mayoría, y donde no leen. Se ha perdido la práctica de la lectura en la mayoría de los jóvenes. Y cuando uno quiere llevarlos a eso, no, eso es aburrido. Siempre eligen el camino más fácil. Sí, y si la lectura no se inicia en la primera infancia, después es muy difícil adquirirla. Pero hablemos un poco de
el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno. ¿Qué opinás de esta contraposición entre el hombre práctico, bajo, petizo y gordo y práctico, y este flaco, longilíneo, alto y que vive una vida idílica que en la realidad no existe? Bueno, es genial. Bueno, Cervantes, para dar un pantallazo rápidamente también, Cervantes sufrió un montón de vicisitudes en su vida. Hijo de un médico, sin embargo, no tenía nunca prácticamente ni para comer, tuvo que ir a Madrid, trabajó de todo, pero de todo, de mercader, de hombre al bolsa, monaguillo, soldado, se incorpora o lo incorporan en la famosa batalla de Lepanto, donde no pierde el brazo, le dicen el manco, pero no, lo único que se pierde es la mano izquierda, se anquilosa la mano izquierda. El movimiento de mano que queda anquilosada totalmente. Pero y aparte de eso, después de esa, te imaginas ese gran contraste en su vida, que no poder escribir, y él escribió un poco con la zurda y con la derecha. Obviamente se dedica a escribir solamente con la derecha, pero la suerte, entre comillas, de que un día vinieron los piratas turcos y lo capturan a él y lo ponen de esclavo. Y lo tienen 5 años preso a Miguel de Cervantes. Y él se empieza a dedicar a escribir el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. O sea, tenemos que agradecerle a los piratas turcos. En la prisión empieza. En la prisión empieza. Es decir, y afortunadamente la familia viene y paga el rescate después de 5 años. Él convierte una adversidad de alguna manera en una cosa positiva. Una cosa positiva. Mi padre trajo de España 2 libros del Quijote, que era imposible traerlos, son muy pesados, ilustrados por Gustavo Doré, donde sale el Quijote rodeado de cabezas de gigantes, dragones, con lanzas. Sí, unas ilustraciones muy negras, yo creo que las he visto. Formidables, sí. Muy cromáticas, de todo tipo. De negras son cuando las pasan en fotocopiado, porque es muy costoso, pero son formidables. Gustavo Doré fue un ilustrador extraordinario. Nuestro Carlos Alonso también, que estuvimos juntos el otro día viendo Carlos Alonso, ilustradores, ¿no? Sí, pero claro que sí. Y también en la Divina Comedia y en el Quijote. Y en Martín Fierro también. Bueno, y volviendo al ingenioso Hidalgo, cuando a él se le ocurre eso, la gente realmente no pensó nunca, porque él había escrito algunas cosas más breves, sin ninguna importancia, el cerco de Numancia, novelas ejemplares, donde hay algunas frases extraordinarias. Ay, memoria enemiga mortal de mi descanso. Esas cosas que tenía Cervantes. Y comienza que en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Qué comienzo formidable, ¿no? Bueno, me dicen que me quedan 2 minutos. Nada más. Bueno. Tengo que remediar una omisión, Lorenzo. Sí. Yo he omitido decir que Lorenzo Samper es el conductor de uno de los programas más interesantes que tiene este canal, que es, Lorenzo, por favor, quiero que vos digas el nombre, Por amor al arte. Por amor al arte. Es un programa donde Lorenzo habla de arte, pero de todos los artes, inclusive arquitectura, ¿cierto? Inclusive ciencia también. Sí, ciencia también, sí. ¿En qué horario está ahora? Porque lo han cambiado. Los domingos a las 20 horas el horario central. Los lunes a las 19, martes creo que a las 14:30 y lo repite el miércoles. Ahora, Lorenzo, ¿cómo termina un ingeniero agrimersor que maneja, bueno, ahora se hace todo con el GPS, pero antes se hacía con el teodolito, que maneja los ángulos y que maneja los logaritmos? ¿Cómo termina los logaritmos ya son viejos. De versos, de música, de violines, de pintores, de escultores? ¿Cómo vos tienes esa doble personalidad? Bueno, mi alter ego sería ese, lo mamé de la infancia, como es el ¿Tu padre? Mi padre era un gran lector y mi madre escuchaba música y le gustaba Johann Sebastian Bach. Yo siempre le decía a mi madre ¿cómo podés escuchar esa música de iglesia tan aburrida, tan lánguida, tan oscura? Y me decía, siempre la respuesta, cuando tengas un espíritu selecto, lo vas a entender a Bach. Y mi madre tenía el primario nada más. Pero estaba siempre la Radio Nacional en esa época gloriosa. Se escuchaba las 24 horas música clásica. Quiere decir que la cultura viene de los ancestros. De mis ancestros. ¿Tu madre era hija de españoles? Mi madre hija española y mi padre era español, catalán. Es decir, vienen con la cultura de siglos de España. Así es. Mi padre un gran lector, un gran filósofo, se carteó con Jacques Maritain, con Ortega.
paró en mi casa León Felipe. Era amigo de Rafael Alberti, se iba hasta Totoral a verlo. Mirá vos, bueno, me están haciendo señas que se nos acabó la entrevista. Yo soy mucha Tendríamos que seguir en otro programa. ¿Cómo no? Lorenzo, muchísimas gracias por venir. Un placer que me hayas invitado, de verdad. Bueno, en el día, hablando del Día Mundial del Libro, entonces voy a poner en pantalla un libro de Prudencio Bustos que se llama Luces y Sombras de Mayo, que se los recomiendo porque es una visión desde Córdoba de la Revolución de Mayo, y el libro mío, Corrupción y Decadencia en la República Argentina. Quiero decirles que el programa de hoy ha estado dedicado a la cultura, no hemos hablado de política, no hemos hablado de economía, porque en definitiva la política y la economía son actividades que se hacen para disfrutar de la vida, como decía el lagarto, y la vida se disfruta más si se tiene cultura, como decía Lorenzo. Su mamá, que era una persona quizás que venía de una familia modesta en lo que respecta a categoría económica, era una familia fabulosa en lo que respecta a posición cultural, que es lo que enriquece el espíritu y hace disfrutar realmente de la vida. Prudencio en España, luego va a ser un periplo, después lo mandamos en un esfuerzo de producción a Estambul, Constantinopla, Bizancio, el ombligo del mundo, para que nos haga una crónica cuando vuelva del sentimiento que él ha tenido de ver semejante ciudad que fue la metrópoli del Imperio Romano de Oriente, luego de la religión cristiana griega, ortodoxa griega, y ahora la capital de uno de los países más importantes del mundo islámico, que es Turquía. Turquía, que tiene una deuda con los armenios. Hoy se cumplen 101 años del suceso más importante del holocausto armenio, el primer holocausto del siglo XX, que no ha sido todavía reconocido por el gobierno turco, nación heredera del antiguo imperio otomano, que fue el responsable de este suceso, que no debemos olvidarlo, porque si no lo olvidamos, trabajamos para que no vuelva a repetir. Un abrazo entonces a los amigos y queridos hermanos armenios de la rica comunidad que viven en Córdoba, y se nos acabó el programa. Nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.